Hola amigos, en esta oportunidad les traigo un tutorial acerca del uso de la tinta china. Como vemos aquí tengo distintos materiales que me van a servir para el uso de la tinta china. Por ejemplo, tengo aquí pluma, una plumilla clásica. Aquí tengo otra que es una pluma fuente. Se le llama así porque es recargable, es decir, tiene su depósito para poder cambiar. Aquí como vemos. También tengo mis pinceles de distinto tamaño, como podemos ver, para hacer delineados o remarcar bordes. Para poder hacer rellenos tengo el número 6. De hecho, estos son pinceles de punta redonda. Tengo el 10 y distintos números que me van a servir. Por ejemplo, este es el número 2 que me va a ayudar en los bordes para marcar o remarcar. Y aquí tengo un 000 que es se puede decir más delgado. Tengo este tipo de pincel que si encuentran les va a servir bastante porque son pinceles de punta intercambiable. Es decir, puedo sacar y, por ejemplo, aquí tengo un pincel de punta plana, lo cambio y ya tengo otro pincel. De hecho, les va a servir mucho si pueden encontrar. También tengo por aquí unos marcadores que son de punta fina. En este caso, como pueden ver, es 0.2 y también es tinta, solo que en este caso ya es tinta permanente del propio marcador. También tengo otro que es el 0.5, de hecho es un poco más grueso. También tinta china de tinta permanente porque ya viene incorporado. Y tengo otro marcador Faber-Castell que de hecho es un poco más grueso, en este caso es un 0.6. Ahora, lo que les voy a enseñar en primer lugar es cómo crear tramas, es decir, generar sombra y dar volumen a través de esa sombra y luz. Tenemos que tener en cuenta de que es básico manejar esos ejercicios y luego generar texturas para luego recién tener ya previo esos conocimientos ya poder hacer aplicación. Entonces procedemos a lo siguiente. Voy a necesitar una paleta. De hecho, esto es opcional. Pueden usar un plato descartable, algún soporte que les pueda servir. También aquí tengo la tinta china. En mi caso estoy usando Acrylex, marca Acrylex, que es profesional, se puede decir. Existen diversos colores. Tengo también el azul. Y pues en este caso solo voy a trabajar con el color negro. Ahora, también recuerden tener un frasco con agua porque vamos a diluir la tinta en ciertas ocasiones en que necesitemos cambiar el tono de la tinta, o sea, por ejemplo, cuanto más aguado el tono va a ser menos denso, ya no va a ser tan saturado. Entonces vamos a lograr hacer degradados y todo ello a través del agua. Bien, entonces dejamos por aquí. Ahora, el soporte que ustedes van a utilizar tiene que ser un papel que no absorba agua, que no sea absorbente. Yo les recomiendo que puedan usar el Fabriano o también Canson o en su defecto opalina. Aquí tengo un material que es como la opalina, lo cual me va a ayudar bastante. Sin embargo, también pueden trabajar en hojabón, claro, si es que no van a utilizar mucha cantidad de agua. Entonces, aquí les voy a presentar cómo es, por ejemplo,
los trazos con pluma y la diferencia con pincel. Vamos a hacer unos tramas básicos. Entonces echo unas cuantas gotas, ya que por ser tinta china y ser el color negro, no es necesario usar en cantidades grandes, solo un poco. Y acá voy a utilizar este pincel, esta pluma, perdón, y voy a sumergir. Sumerjo un poco y aquí, por ejemplo, les muestro, ya estuve trabajando unos ejemplos. Para no desperdiciar el espacio, voy a utilizar esta parte de acá. Recuerden que hay que utilizar al máximo nuestro material, así no perdemos esos espacios. Entonces, aquí, por ejemplo, he generado trama, que es una técnica libre porque es, por así decir, garabatos. Es algo libre. Sin embargo, a este lado sí está basada en un trama que es clásico. Y aquí pues tengo trazos paralelos y cruzados. Entonces, como se darán cuenta, una vez ya sumergido mi pluma en la tinta, voy a generar trazos. Como pueden ver, el trazo es constante. Una de las, se podría decir, una de las desventajas de la pluma es que voy a tener que sumergir constantemente en la tinta cada rato. Si es que mi pluma es una pluma clásica o tradicional que no tiene depósito. Sin embargo, eso depende a la comodidad de cada uno. Lo bueno es que son económicos y pues nos sirve, de hecho no se va a gastar nunca. A mí en lo particular me gusta trabajar con plumas. Entonces, como pueden ver, aquí estoy haciendo trazos paralelos. Y ahora lo que voy a hacer es saturar. Entonces, para saturar voy a cruzar el trazo. Voy a generar diagonales. Como verán, no es necesario sumergir la pluma en la tinta cada instante, porque de por sí va a quedar cierta cantidad y me va a permitir hacer varios trazos. Entonces estoy generando trama con trazos cruzados. Si yo quiero saturar un poco más, de hecho las líneas tienen que ser más juntas. Lo bueno de la pluma es que genera un trazo uniforme, es decir, no cambia el grosor. Bien, entonces aquí tenemos un tramado en base a la pluma. Ahora les voy a mostrar cómo podría quedar en caso yo uso un pincel. Aquí voy a utilizar el número 2, pincel de punta redonda. Lo primero que voy a hacer es sumergir en la tinta y vamos a empezar a generar los trazos. Entonces, por ser un pincel, es lógico que si yo presiono va a variar el grosor de mi trazo. Por ejemplo, empiezo de delgado y si yo voy presionando va engrosando mi trazo. Esto me va a facilitar si yo quiero hacer unos trazos más artísticos, más personalizados, y de repente no basarme en un trazo definido que es recto, sino es algo más artístico, se puede decir.
Entonces es cuestión de tener práctica para generar una precisión. Ahí. Y acá podemos saturar un poco más, es decir, generar trazos paralelos más cercanos para saturar. Ahí, por ejemplo, aquí va a depender mucho del tipo de, el número de pincel que yo vaya a utilizar, dependiendo para qué tipo de acabado yo deseo emplear. Como verán, es cuestión de práctica para que mis trazos sean bien definidos. Entonces aquí tenemos otro trama, pero en base a un pincel. Ahora, aquí tengo el marcador, que ya por defecto viene la tinta permanente. Y lo que voy a hacer es similar a esta esfera, generar volumen. Voy a utilizar en este caso algo circular. Tengo un tajador por aquí. Y vamos a hacer un círculo perfecto, o más o menos perfecto. Y en base a ello, lo que voy a hacer es generar trama, por ejemplo, usando una técnica libre. Voy a hacer garabatos, una técnica libre, una forma libre, algo que se me ocurre. Pero en este caso no se olviden de tener muy en cuenta la proyección de la luz. Por ejemplo, acá yo quiero que mi luz venga de la derecha. Entonces voy a dejar un espacio aquí donde se va a proyectar mi luz. En base a eso empiezo a saturar los bordes. Empiezo a saturar para que esa oscuridad que yo genere me dé profundidad. Esa sombra me dé profundidad y me dé volumen. Me genere volumen, mejor dicho. Más o menos ahí. Entonces voy saturando más los bordes, voy saturando, voy cruzando mi trazo, cruzo, entrecruzo, y así para ir generando la sombra. No se olviden de la luz, que he dejado aquí este pequeño espacio. Y acá incluso puedo usar mi pincel nuevamente. De hecho lo he remojado en mi frasco de agua para limpiar, ¿ya? Y estaba olvidando un detalle que es muy importante: tener mi papel absorbente para quitar el agua de mi pincel. Entonces quito el agua de mi pincel, voy a sumergir en la tinta y, por ejemplo, vamos a oscurecer los bordes. Vamos a enfatizar. De hecho, por ser un pincel, y es que esto nos ayuda a que el pintado sea más rápido. Bien, ¿no? Nos va a ayudar a hacerlo de manera más rápida. Entonces por ahí seguimos saturando. Recuerden que podemos mezclar los materiales que tengamos. Incluso podemos usar un lapicero. Todo lo que tengamos a la mano, a nuestro alcance, nos va a ayudar. Sobre todo en esta cuarentena que estamos viviendo actualmente, hay que usar todo lo que podamos conseguir. Bien, ahí más o menos estoy saturando. Listo.
Ahí. Y vuelvo al uso de mi marcador, solo si desean. En realidad no es necesario o no es obligatorio. Eso ya depende de qué acabado le quieran dar. Y como vemos, ya pues se ha generado el volumen. Bien, entonces de esta manera se aplica aquí ya tenemos pluma, aquí pincel, acá mixto porque he usado tanto el marcador, he usado la pluma y he usado el pincel. Como ustedes pueden ver, el uso de la tinta va a depender mucho de la cantidad de agua que yo pueda aplicar. Por ejemplo, quiero hacer un degradado, entonces voy a utilizar aquí una técnica que se llama la aguada. Entonces primero voy a coger un pincel limpio, este de aquí, miren, que es un número 10. Y lo que voy a hacer es sumergir en mi agua, que todavía está limpio, como pueden ver, no vayan a usar agua sucia. Y lo siguiente que hago es mojar la superficie donde voy a trabajar. Por ejemplo, a ver, quiero que se vea bien, que se enfoque. Entonces voy a sumergir en el agua y lo voy a mojar la superficie donde voy a trabajar. Y sobre ello agarro mi pincel que sea un número intermedio, por ejemplo el número 6, lo humedezco un poco y sumerjo en mi tinta y empiezo a pasar. Voy a sacar nuevamente en mi papelito y voy a secarlo y voy arrastrando de esta manera. Lo humedezco nuevamente, saco mi papelito y sigo arrastrando. Bien, de tal manera que logre un degradado. ¿Listo? Voy a hacer otro ejemplo por acá. Voy a humedecer. De hecho, tenemos que trabajar rápido porque la tinta y el agua, esta técnica es muy similar al uso de la acuarela. Si dejamos que seque el material rápido, cuando mojamos, cuando humedecemos, ya no se va a poder trabajar bien. Entonces primero hay que tener en cuenta que debemos trabajar rápido cuando trabajamos con agua. Y también hay que medir la cantidad de agua. No es que agarre bastante agua así y lo eche todo, ¿ya? Siempre remojo, sumerjo en mi agua, sacudo un poco y ahí recién aplico, para tampoco remojar mi material. Entonces hago esto, luego agarro mi pincel con el que voy a pintar y empiezo a aplicar donde he mojado. Nuevamente saco en mi papel y lo humedezco nuevamente y sigo arrastrando. Vuelvo a secar, sigo arrastrando. Vuelvo a humedecer y sigo arrastrando. Como les dije, tiene que ser lo más rápido posible, porque si se seca ya no les va a permitir hacer este degradado. Bien, entonces esta es una forma de trabajar el degradado en lo que es un soporte húmedo. Ahora ya tenemos esta textura, tenemos un trama para generar sombra, tenemos el degradado
Y también otra técnica de hacer textura también es pues similar a este método. Vamos a mojar nuevamente, vamos a mojar nuestro soporte, por ejemplo por aquí, un poco más. Y ahora lo que voy a hacer es sumergir en la tinta otro pincel y solamente hago toques. Como ustedes ven, se va expandiendo la tinta. Ya, eso lo dejamos ahí, no hacemos nada. Y dejamos que se seque. Bien. Y otra de las técnicas que también sirve bastante es de hecho la técnica del soplado, pero para ello necesitamos un sorbete. Como ya no se usa sorbetes, yo por acá tengo este material. Pueden sacar incluso de un lapicero pueden sacar la tinta, el contenido, y eso les va a servir como un sorbete. Ya, entonces esta técnica es del soplado y consiste en lo siguiente. Lo que vamos a hacer en este caso es, aquí tengo mi tinta, y pues voy a sumergir mi pincel en la tinta. Puedo aguarlo un poco, ya, entonces agarro mi agua, ya está negro porque ya he usado, y voy a agregar unas gotas. Listo, suficiente. Y ahora lo que hago es moverlo para mezclar. Y por ejemplo, acá hago algo sumamente rápido, porque si me demoro, igual se va a secar y ya no voy a poder hacer esta técnica. Entonces, por ejemplo, tipo un árbol, algo así, pero aplico más tinta, un poco más aún, ahí. Y lo que voy a hacer es usar mi sorbete y voy a soplar. Vuelvo a aplicar mi tinta, así aguado, ya. Vuelvo a aplicar un poco más de agua, puedo agregar. Y aplico por acá, por ejemplo. Así. Y a ello voy a volver a soplar. ¿Listo? De hecho, se dan cuenta, es algo súper creativo, es algo artístico y lo pueden hacer con cualquier tipo de material que se preste tipo un sorbete. Y nuevamente por acá. Hago manchitas y lo soplo. Ya está. Bueno, para que no me quede por acá tinta, voy a hacer más manchitas por acá y soplamos. Listo. Entonces hacemos de cuenta que es un árbol y por acá mojamos el pincel. Hacemos esto de acá. Mojamos y sobre este mojado aplico mi tinta, pero puro.
Listo, unas gotitas. Y por acá voy a vaciar un poco porque voy a seguir trabajando. Y ya está. Dejamos que esto se disperse un poco, pero con mi papel, con el mismo que estoy quitando el agua a mi pincel, puedo sacar un poco de tinta para que no quede muy marcado. Y es más, con esto mismo puedo hacer una textura por acá, así. Listo. Entonces, bueno, esto ya no me sirve, está demasiado usado, así que lo vamos a botar. Listo. Y usamos otro por acá. Genial. Entonces, acá tenemos la técnica del soplado, que es bacán. A mí en lo particular me encanta porque es algo bastante creativo, algo sutil. Uy, ya lo manché. Y aquí pues vimos el tramado, que es con trazos paralelos y cruzados. Vimos el degradado y acá ya secó mi otra textura, que es sobre húmedo, o sea, aplicar la tinta pura sobre húmedo. Y eso sería las texturas que se puede realizar con la tinta. Hay otras técnicas también que se puede aplicar. Ya en otro video más adelante yo les voy a mostrar cómo se puede trabajar. Y ahora lo que les voy a mostrar, hago la aplicación de la tinta en una ilustración. De hecho, he trabajado con tramas y también un poco de degradados. Esto es hojabón. Por ende, solo hay que aplicar cierta cantidad de agua. Y aquí empiezo ya a seguir. Aquí, por ejemplo, también tengo que ver todo donde voy a aplicar el tema de sombra. Ahí. También por acá. Y en la ropa.